Muy bien. Como les había comentado, en la tarea 2 y en la práctica 2 hay una serie de contenidos que ustedes tienen que cumplir con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Con relación al plan de trabajo, al plan de investigación, ¿no? En el momento que ustedes pican, vamos primero a ver lo que es la práctica 2, que es la elaboración del plan. Cuando ustedes van a la práctica 2, la elaboración del plan, ahí está un link que me imagino ustedes ya le vieron y hablamos también la semana pasada, que es este, en donde están los 12 ítems que ya habíamos hablado la semana pasada, que solamente les dije que el día de hoy nos íbamos a hacer un poco más específicos con algo del marco teórico y también lo de la descripción metodológica, ¿no? Lo del marco teórico les expliqué la semana pasada de que en la práctica 2 tenemos el supuesto teórico, el marco teórico y el sustento teórico. El presupuesto teórico, recuerden que lo hicimos en la práctica 1 y que era solamente que lo que había que poner ahí era el título del libro, el autor, el año, el editorial y los posibles títulos de los temas que puedan topar o que digan algo sobre el problema que usted quiera resolver. Hasta ahí quedaba ese trabajo. Eso solamente son unas fichas, ¿no? Que nos guían donde podemos nosotros encontrar contenidos que van a engrosar el marco teórico. Ahora, en la parte que les dice a ustedes marco teórico, para mayor, vamos, voy a ir a su aula y vamos a coger la práctica 2, o no, o sea, para indicarles directamente. Aquí tienen, vamos por la práctica 2, ¿no? Si hay algo que de pronto no estoy lo suficientemente claro, ustedes me dicen, Damián, esto explíqueme mejor, yo cambio de palabras, de sentido, digo para que me puedan entender. Miren, aquí está, cuando ustedes van a la práctica 2, en azul, que resalta con la manito, dice estructura del plan de trabajo de grado IRCA. Ese es el instrumento, hacen clic ahí y les lleva a este documento con el que estamos hablando en este momento, ¿no? Eso también ya vimos la semana pasada. Pero lo que quiero aclarar es esto, ¿no? Este tiene 12 ítems, ¿no? Y dice, a ver, elaboran el plan de investigación con todos los elementos de acuerdo a las matrices presentadas por el docente y subida al aula virtual. En los documentos de apoyo didáctico, presentar el plan de investigación según el formato. Aquí está el formato y llegamos a este documento. Va. Y ya vamos a hablar acerca de este. Y en la tarea 2 está lo que estamos hablando, que les hacía referencia del marco teórico, ¿no? Tarea 2. ¿No? Aquí en el aula también está grabada la clase anterior, entonces ahí vamos a ver lo que ya hablamos al respecto. Hoy solamente vamos a pasar lo que les había comentado, que vamos a profundizar un poquito más, porque ya les dije que les iba a dar un ejemplo, y ya tengo el ejemplo aquí montado en el aula, y ya van a ver ustedes también en el material de apoyo y didáctico y material académico, ahí está. Entonces, en esa tarea 2, les había pedido a usted investigación biográfica de diversos modelos de elaboración de planes, también hablamos la semana pasada, eso quedó bien claro. Lo que quiero que ustedes aquí vean, dice aquí, esos contenidos. Justifican el proyecto de investigación, ustedes ya tienen la justificación. Solamente tienen que subirle al plan. O sea, hay varios contenidos de las tareas anteriores que ya solamente tienen que sumar y pegar en el documento que hablamos hace un momento. El presupuesto teórico que le expliqué hace un ratito nada más es de esa fichita. Luego viene el marco teórico. ¿Qué nomás va en el marco teórico? Lo primero que tengo que aclarar desde el marco teórico es que los contenidos o los capítulos, por llamarlo así, ¿no?, que conforman el marco teórico están de acuerdo, supeditados al número de objetivos específicos. Si usted tiene 3 objetivos específicos, son 3 componentes que tiene su marco teórico, ¿no? O también variables de investigación. 3 están ahí. Si usted tiene 4 objetivos específicos, entonces su marco teórico tiene que tener esos 4 contenidos o 4 capítulos dentro de lo que es el marco teórico. Entonces, ¿dónde veo qué contenidos más necesito yo? En la primera tarea, donde dice presupuesto teórico, ustedes tienen señalados, no sé, 20, 30, 40, 50 libros con los posibles temas que traten sobre su problema. Es el momento ya de ponerse a leer y ver todo lo que realmente a usted le va a servir. Cogen y van armando su marco teórico
que le dé sustento a su marco teórico. Ahora, en lo que se refiere a sustento teórico propiamente dicho, de todo ese marco teórico que ustedes vieron, y de acuerdo, ojo con esto, de acuerdo a la propuesta que ustedes quieran desarrollar, y que también ustedes ya tienen esperan ciertos resultados cuando apliquen los instrumentos de investigación, también le va a orientar a usted más o menos qué tipo de solución le va a dar. Entonces, del marco teórico que usted tiene, selecciona solamente lo que le va a sustentar su propuesta. A eso se llama sustento teórico. O sea, lo que le va a dar una plataforma para piso a su propuesta. Entonces, lo que vamos a ir ahora a ver es, nos vamos al documento que les había manifestado un momento, que es este que les lleva en la práctica 2. Tenemos este formato y los contenidos de este formato ustedes ya tienen el nombre del proyecto, tienen elaborado ya el diagnóstico, que nomás entren el diagnóstico. A veces en otros planes que también vimos de la tarea que les había dicho, modelos de planes, en vez de poner diagnóstico ponen antecedentes, otros ponen introducción, otros ponen contextualización. Entonces aquí se pone diagnóstico, todo depende, pero entra exactamente lo mismo en cuanto a contenido. Entra la problemática, el planteamiento del problema y entra la formulación del problema. Y recuerden, como les hablé la semana pasada, los factores humanos, el factor ambiental, el factor humano y el factor industrial, que eso también les expliqué la semana pasada, ¿no? Solamente un recuento ahorita. La justificación también ya saben, esos tres contenidos que son importantes que su investigación sirva como utilidad práctica, teórica y metodológica. También expliqué la semana pasada. Los objetivos, ustedes ya los tienen bien planteados. Los principales impactos también hablamos. La descripción del proyecto, también describir en qué va a consistir su proyecto, entonces también ya hablamos. Ahora, aquí en el marco teórico y aquí en el plan, como es solamente un plan, aquí entra lo que ya habíamos hablado hace un momento, el supuesto, ¿cómo es? El presupuesto teórico. Entra aquí. Y lo que les está pidiendo aquí en esto, en teoría, lo que les pide, eso van abarcando y le va poniendo. Perdónenme un segundito. Un minutito, por favor. Mi secretaria me pidió que le deje salir. Bien, estaba aquí con mi perrita metida y no sabe soltarse de mí, todo el tiempo anda arrimada a mi perrita. Disculparme, por favor, sí, y esto ya está grabado. Bueno, dice, entonces, continuemos. En este marco teórico les digo, no, ponen lo que les está pidiendo aquí, no, pero realmente lo más esencial es el presupuesto teórico. Porque cuando ya vayamos al informe final, ahí sí ya van los contenidos, lo que les pedí a ustedes, marco teórico y sustento teórico. Eso va al informe, pero aquí ya solamente tienen que copiar lo de la tarea, lo de la práctica 1 y pegar, obviamente haciendo una pequeña descripción, ¿no? Que sustente lo que van a hacer, ¿sí? Por eso dice marco teórico o sustento teórico, que le va a dar peso a lo que usted vaya a proponer. Llegamos a la descripción metodológica. Entonces, en esta descripción metodológica, lo que le pide a usted aquí, si ustedes leen el párrafo, dice se deben describir todos los métodos, técnicas e instrumentos de investigación que se utilizará. Aquí hablamos en verbo de futuro, lo que se hará, lo que se aplicará, se sustentará, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí en el plan va en los verbos en futuro, lo que se va a hacer. En cambio, cuando ustedes vayan y estén haciendo el informe final, también van a encontrar un capítulo que se dice metodología. En cambio, ahí ya no hablan en futuro, sino hablan ya en pasado. Se aplicó, se utilizó, se presentó, ¿entienden? Hablan en pasado, porque prácticamente ya se hizo la investigación y solo están haciendo el informe de su investigación. Entonces, ¿qué contenidos nomás van a ir en este párrafo de la descripción metodológica, lo que les acabo de expresar, y dice, expresa el diseño de la investigación. Y ya van a ver ustedes en qué consiste el diseño de la investigación con el modelito que les acabo de traer. Dice, los objetivos, variables, indicadores, fuentes de información, universo de estudio. Se plantea en este apartado la metodología que se aplicará en el desarrollo de la propuesta de diseño de la investigación. Miren, entonces ahí vamos, les llevo yo a un ejemplo, ¿no? Que quisiera que ustedes se guíen con este. Este ya está subido, ¿no? En su aula virtual.
Ya está este material. Si es que hay alguna coincidencia que ustedes digan, ¿sabe qué? El tipo de investigación que yo voy a aplicar o mi grupo va a aplicar es cualitativa. Entonces, le sirve a usted este ejemplo tal cual está. ¿Entiende? Igualito le sirve a usted para la redacción, dentro desde el capítulo que es la metodología, ¿no? Y lo que pongan a ustedes aquí en el plan va en futuro, pero y todos los contenidos que están haciendo ustedes, que están poniendo aquí en la descripción metodológica del plan, también va igualito, pero ya cuando ve, ya llenando los espacios que corresponden a los instrumentos de investigación que ya se aplican, va al informe, ¿sí? Entonces, todos los contenidos que tiene el plan, se hacen futuro, esos mismos también van a ir al informe, solamente lo que cambia es el verbo y también ya, como ya estoy investigando, ahí ya va a estar el cuestionario ya aplicado, ya va a estar la tabulación, la interpretación y también va a estar parte de lo que vamos a ver ahorita, que es llenar la ficha de validación del instrumento de investigación. Entonces, ¿qué nomás entra en la metodología? Aquí, en el ejemplo que les estoy proporcionando yo a ustedes ahora, es un trabajo de un estudiante de diseño que ya se graduó, ya es profesional, ya está trabajando, fueron algunos años. Entonces, este trabajo es bueno en cuanto que puede servir como instrumento metodológico, Recuerden que cuando estábamos nosotros haciendo la justificación, tiene que tener por lo menos 3 líneas de utilidad. Fíjense, en este trabajo sirve aspecto didáctico y metodológico, nos sirve. Entonces, por eso yo le estoy trayendo este ejemplo acá. Entonces, miren cómo él empieza, ¿no? Dice, este es un trabajo que el chico hizo sobre cómo inciden los videojuegos en los chicos, en los niños y en los adultos, ¿no? Y qué tan bien o qué tan mal hace, ¿no? Entonces, la investigación era en ese sentido. Y si es que estos juegos, de estos videojuegos, pueden inducir a la violencia también a aspectos de desórdenes mentales, ¿no? Que sí puede de pronto incidir en la violencia sexual. En fin, hay varias formas de que sobre todo la violencia, ¿no? La mayoría de juegos de video, ustedes saben, es de matar, son también de asustarse esos juegos, ¿no? Entonces, se preocupó por eso este muchacho y con esto quiso presentar. Y aquí empieza así, dice, aquí se detalla el proceso metodológico para el desarrollo de la propuesta donde intervienen tipo de investigación, el diseño de la investigación. Dentro del diseño de la investigación están los siguientes puntos. Miren, está en paréntesis aquí, dice finalidad, área de estudio, universo de estudio, procedimiento del trabajo, selección de la técnica del trabajo, selección de la muestra, diseño de la guía temática, discusión de la guía temática y las variables de estudio. No se asusten cuando dice guía temática. Hablado de temática, hablo de temas. O sea, ¿qué temas nomás van a entrar en su marco teórico? Por eso se llama guía temática. ¿Y en cómo me baso yo para hacer la guía temática? ¿Qué temas nomás voy a poner? Va a depender de las variables que usted plantee, ¿ya? Y aquí van a darse cuenta como el chico plantea algunos temas y ahí están las variables con las que él aplica. Fíjense en esto. Luego se detalla la validez de los instrumentos del estudio y confiabilidad. En la parte metodológica, en este capítulo, ¿no? O en la descripción metodológica que está dentro del plan, recuerden que lo más importante es identificar los tipos de investigación, todos los métodos que va a utilizar. Y lo más esencial es que si los instrumentos que usted va a utilizar, que va a aplicar, le den viabilidad a su estudio, que le den confiabilidad a su estudio y le den validez a su estudio. Eso es lo importante de este capítulo. Entonces, miren, aquí dice, luego se detalla la validez de los instrumentos de estudio y confiabilidad. Lo que está marcado en amarillo que ustedes ven aquí, solamente le estoy poniendo para que ustedes se orienten, que este es un ejemplo para ustedes. No quiere decir que, como le van a, de pronto a alguno de ustedes dice, no, esta metodología, todo lo que está aquí, a mí me sirve, tal cual está, lo coge, lo utiliza, ¿entienden? Si lo veo a ustedes como un instrumento que les favorece para su investigación en el ámbito de la parte metodológica, úsenlo, ¿entienden? No tengo ningún inconveniente con eso. No están plagiando. ¿Por qué? Porque aquí simplemente están describiendo los métodos y técnicas que va a utilizar. No está plagiando nada, ¿entienden? Así que tengan mucha tranquilidad en ese sentido. Dice, a continuación, un ejemplo con que usted puede guiarse.
Aquí pone el chico el tipo de investigación. Entonces él plantea este tipo de investigación porque en el concepto de ese tipo de investigación está acorde con la investigación que el chico está desarrollando. Y así dice, miren, considerando su naturaleza, será una investigación de tipo cualitativa por cuanto trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades. Su sistema de relaciones, su estructura dinámica, lo hace en contextos estructurales y situacionales. Esto, según Pérez G., en 1998, es un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en la cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo o sujeto de estudio. Esto está en la página 46. O sea, a él afirma lo que es ese tipo de investigación, por eso lo utiliza y le pone el concepto. ¿Ya? Dice que de acuerdo al problema, ¿no? De acuerdo al problema será una investigación no experimental. ¿Qué significa cuando es no experimental? Es ex post facto, que no conoce el resultado, pero no las causas. Aquí está. Por cuanto tiene un enfoque retrospectivo, nos basaremos en variables que ya ocurrieron u ocurren, es decir, se conoce la variable efecto, pero se desconoce la variable causa. Conceptualmente, según Kerling, citado por Hernández R., Fernández C. y Bastidas P. en 1938. Es cualquier investigación en la que se resulta imposible manipular las variables o asignar aleatoriamente los sujetos o las condiciones. Y ahora también dice, de acuerdo al tipo de investigación, dice que de acuerdo a los objetivos, se realizarán estudios correlacionales, ya que nos interesa averiguar cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí. Así también será una investigación de tipo explicativa, por cuanto nos interesa encontrar las causas que provocan ciertos fenómenos. Entonces luego dice, considerando la ubicación del proyecto, se desarrollará una investigación de campo, que conforme a Pérez G. de 1908 dice, es una forma narrativa, descriptiva, de relatar observaciones, reflexiones y acciones de un amplio espectro de situaciones. Es correlativa, dice. Incluye además impresiones e interpretaciones subjetivas que pueden utilizarse para una investigación posterior. Y se acabó. Esto en cuanto al tipo de investigación. Luego viene el diseño de investigación. Son los contenidos que entran dentro de esta parte metodológica, ¿no? Recuerden, y aquí dice diseño de investigación. No sé si ustedes recuerdan, no sé si hace una semana atrás, yo les presenté a ustedes un PowerPoint, que es este. Aquí vamos a cortar un ratito. Y les dije, aquí es para la ficha de validación. Y expliqué en qué consistía la ficha de validación. Y aquí ustedes ven, ¿no? También en esa ficha el diseño de investigación que tiene sus contenidos. Finalidad, área de estudio, universo de estudio, procedimiento del trabajo, selección de la técnica del trabajo y selección de la muestra. Y después pasamos a lo que la construcción de la ficha, que nada más contiene, que esa ficha tiene que anticipar a los que van a validar, se les da una explicación, está la explicación para ellos, ¿no? Y ya les voy a explicar eso cuando vayamos a la ficha. Por esto ya hablamos, y habíamos hablado también la semana pasada, ¿no? Sobre este PowerPoint. Entonces, vamos a volver aquí. No, perdón, a este. Entonces, hay esos ítems que vimos en cuanto al diseño de investigación, aquí está, finalidad, área de estudio, universo de estudio, procedimiento de trabajo. Según la finalidad, dice, proporcionar herramientas comunicativas para el usuario y videojuegos que orienten su rendimiento, aplicabilidad, accesibilidad. Hay información inherente a los diferentes videos y sus entornos. Esa es la finalidad. El área de estudio, al ser una herramienta cuyo desempeño gira en torno a lo virtual, se toma en cuenta usuarios de Internet, varios locales de videojuegos ubicados en la ciudad de Ibarra. Es el área de estudio. El universo de estudio, ojo que son los juegos virtuales, ¿no? El universo de estudio es el estudio que se realizó a videojugadores en la ciudad de Ibarra y jugadores virtuales en la red de Internet. Es decir, una investigación a nivel mundial. Porque los jugadores de Internet son chilenos, argentinos, uruguayos, alemanes, italianos. Yo decía, este chico se jugaba hasta con japoneses jugaba. No se entendía, pero a través de los juegos sí. El procedimiento de trabajo.
En el marco de la asesoría se establece una estrategia de trabajo para la recogida de información que involucra jugadores, familiares, dueños de establecimientos de videojuegos. Así también se plantean las variables de estudio, dando como resultado las siguientes directrices: entretenimiento, tiempo de uso, violencia, censura, sexo y contenidos. Eso es lo que iba a ver. Y esto, fíjense en que ya les orienta también qué buscar cuando vaya a hacer su marco teórico, ¿entienden? Dice acá, selección de la técnica de trabajo. Para realizar la investigación se decidió trabajar con la técnica de grupos focales. Con esta técnica se obtuvo una muestra. Recuerden que aquí este ejemplo que les estoy dando, él está dando se obtuvo. Esto es parte ya del informe, porque está hablando en pasado. Pero como para que sea en el plan, eso tienen que poner en futuro. Recuerden que eso ya les insistí y hablé, ¿no? Entonces, para que no se confundan, ¿no? Dice, el instrumento aplicado es la encuesta, cuya tabulación e interpretación dio paso a una objetiva y significativa propuesta. Fíjense que después de haber aplicado los instrumentos de investigación, que en este caso fue una encuesta, dice que ahí ya tomó él decisiones para poder determinar qué solución iba a dar, ¿no? Dice, pasó a una objetiva y significativa propuesta. Por eso digo, este ya es parte del informe. Selección de la muestra. Para dar objetividad a la propuesta se seleccionó a los siguientes actores: videojugadores en red, jugadores no virtuales, familiares de los mismos, empresarios o dueños de establecimientos de videojuegos. Diseño de la guía temática, es decir, diseño de los temas que van a tratar su investigación. A eso se llama diseño y guía de la temática. Se diseñó una guía temática para ser aplicada en grupos focales con los siguientes puntos. Miren la guía y fíjense en que esto se convierte prácticamente en las variables que el chico estudia. Fíjense en entretenimientos virtuales, tiempo utilizado en los videojuegos, influencia de los videojuegos, censura, sexo y violencia inducida por los videojuegos, contenidos, demanda de estrategias de información sobre videojuegos comerciales, problemas relacionales, entre otros, sexismo, violencia psicológica, física, sexual y discriminación por género. Esos son los temas que va a tratar él, ¿entienden? Luego, la discusión de la guía temática. Dice, en el marco de la asesoría y consulta con expertos se consideró de manera de taller en el que se discutió la guía temática, esta que acabamos de pasar, que sería aplicada al grupo focal. Se analiza también la definición y operación de las variables. Y fíjense aquí que son las mismas que había como temas, se convierten aquí ya en las variables. Y por cada variable, miren lo que él propone. Variables de estudio. Entretenimientos virtuales, que son los videojuegos comerciales, dice una pregunta. Es decir, aquí está hablando de cómo va a ocurrir el cuestionario. Tiempo utilizado en los videojuegos, 2 preguntas. Influencia de los videojuegos, 2 preguntas. Censura, 2 preguntas. Sexo y violencia inducida por los videojuegos, 2 preguntas. Contenidos, 2 preguntas. Demanda de estrategia y de formación sobre videojuegos comerciales, 2 preguntas. Problemas relacionales, roles, entre otros, sexismo, violencia psicológica, física, sexual o discriminación por género, 2 preguntas. Es decir, en un total, él saca 15 preguntas, ¿no? Que a ese es el total. Las 15 preguntas les considera él como un 100%. Ahora quiero que se fijen en esto, por favor. Este es el cuestionario que yo les construí, ¿no? Y aquí voy a borrar, simplemente que por asunto de clases, yo estaba poniendo cifras ahí, al igual que la otra página. Fíjense ustedes. El chico tenía varias, aquí, bueno, mire, varias variables, ¿no es cierto? Algunas variables. En el ejemplo que yo les propongo acá, está de acuerdo a las variables que ya vimos nosotros cuando hablamos de las técnicas e instrumentos de investigación. En las partes finales, si ustedes recuerdan, teníamos nosotros esto, análisis de datos, y aquí tenemos el instrumento de la encuesta, sino que en estas diapositivas alcanzaba una pregunta y el encabezado, y después la segunda pregunta estaba en otro cuadro. Entonces yo les dije que para explicar mejor, ¿se acuerdan? Les dije, yo voy a presentarles ya unidos en un solo formato,
en un solo cuerpo para la ficha, ¿no? Damián, Sí, el cuestionario. una consultita. Sí, sí, diga. Pero este cuestionario se aplica cuando las investigaciones son cualitativas y No, también, sí, o sí, sí. siempre, Para ambas. cuantitativas y O sea, cualitativas. los instrumentos son similares, o sea, cogen en cuanto a la herramienta que es el cuestionario. Tanto para cualitativas como cuantitativas sirve el cuestionario. Lo que cambian es el tipo de pregunta, recuerden. ¿Sí? O sea, los instrumentos casi son las mismas, la técnica cambia. Acuérdense en eso, de cómo yo manejo esos instrumentos. Recuerden ustedes que cuando yo les estaba dando los tipos ¿cómo se llaman? Los enfoques de investigación, y vimos las características del cualitativo y cuantitativo, vimos que había semejanzas en ellos, ¿no? Y que se pueden utilizar las mismas herramientas, pero las aplicaciones son diferentes, ¿no? O sea, siempre podemos nosotros usar el cuestionario de preguntas. En toda investigación entra el cuestionario de preguntas, pero la diferencia está en el tipo de pregunta que usted hace, ¿sí? Para que sea cuantitativa, solo le va a interesar a usted números, estadísticas, ¿sí? En cambio, en la parte de cuantitativa es de percepción, lo que En usted puede nuestro caso, percibir, ya, en ¿sí? nuestro caso, la investigación la experimental que queremos hacer es eh, sobre la alimentación de proteína vegetal contra la proteína animal, ¿no es cierto? Sí, Entonces sí, nosotros ya sí me acuerdo, estaba hablando de eso, tenemos a ya. los dos deportistas ya preparados para eso. Entonces nosotros Ya, vamos a armar un protocolo para ver, o sea, vamos a hacer un test, un protocolo con tiempo y marca, les vamos a aplicar a los chicos. ya, Entonces en verá, este caso el cuestionario, ¿cómo iría? Porque ya no, verá, el cuestionario, cualquier ficha que usted vaya a utilizar, cualquier instrumento que usted vaya a utilizar para la investigación, tiene que ser validado con la ficha de validación, ¿entiende? O sea, para que le acrediten que usted, esos instrumentos de investigación son viables, son aplicables, son pertinentes para su investigación. O sea, que para decir, bueno, esos instrumentos sí le sirven. El técnico le va a decir, el metodólogo le va a decir y le va a dar la firma para que usted aplique esos instrumentos. Entonces, aquí lo que ustedes tienen es este cuestionario y recuerden, de acuerdo a lo que yo les había dado anteriormente, ¿no? Nosotros estábamos manejando con de las fichas técnicas que hablamos de la práctica 1, de las 25 diapositivas, había 5 variables, recuerden. Y entonces yo de esas 5 variables he seleccionado 3 preguntas por cada variable y quedan un total de 15 preguntas. Fíjense ustedes aquí. La primera variable es esta que dice variable derechos de la mujer en la publicidad. 3 preguntas y que tiene 3 posibles respuestas. En la variable contenidos programáticos también tiene 3 preguntas y estas tienen también 3 posibles respuestas por cada una de las preguntas. En la variable opinión de los actores sociales, en cambio acá tienen también 3 preguntas, pero tiene 4 posibilidades de respuestas, ¿no? Pero dense cuenta, verán, déjenme avanzar y después vamos a pasar a la parte numérica de la cualitativa, recordarán eso, de la cualitativa, de las cualidades, de percepción. También entran números, también entran cifras, porque tenemos que interpretar y tenemos que llevar a cifras. Pero no es cuantitativa, sino que necesitamos llevar las cifras para la interpretación. Ojo con eso, ¿no? Para que no se confundan. Luego tenemos la variable de prácticas sexistas en la publicidad, también tiene 3 preguntas y con 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades de respuestas tiene, ¿no? Y la última variable que es violencia sexual inducida, también 3 preguntas, haciendo un total de 15 preguntas en este cuestionario. Y con las posibles respuestas que den a una escala de medida, ¿no? Pero fíjense en esto, aquí no está, pero en todo cuestionario de preguntas, ustedes tienen que poner en el encabezado, obviamente, el nombre de la institución, cuál es el objetivo de este cuestionario y las instrucciones que le va a dar a usted a la persona que le va a aplicar el cuestionario. Le dice, ¿sabes qué? De acuerdo selecciona de acuerdo a tu criterio la respuesta que tú creas pertinente ponerle y le pone. ¿Qué es lo que hacen ellos? Van marcando con una X. ¿No es cierto? Van poniendo aquí, el otro acá, cada uno, ¿no? Asumiendo
que son 100 personas a las que ustedes van a aplicar la encuesta, el cuestionario. 100 personas, son 100 fichas, son 100 cuestionarios, ¿no es cierto? Uno para cada persona. Y cada persona va a poner su X en donde esa persona crea conveniente poner respuestas, ¿sí? Pero al final, ¿no? Usted tiene 100 fichas, 100 encuestas que tiene que tabular y que tiene que interpretar, ¿no es cierto? Entonces, para eso, ¿qué hace? Coge una ficha igual a la que tiene acá y va viendo pregunta por pregunta y va poniendo acá, asumiendo, supongamos que coge y dice 50 de las 100, 50 pusieron que sí está en consideración. Le pone aquí, 50 pusieron acá. Dice, no está considerado, de pronto le ponen acá 30 le pusieron que no está considerado, cuando ya está contabilizando, ¿no? Y recuerde que son 100 personas que ustedes aplicaron. ¿Cuántas personas faltan aquí? Aquí están 50 y 30, ¿cuántas están? 80, ¿no es cierto? Faltarían 20. Las otras 20, es obvio que está contestando, no sabe. Entonces pone aquí 20. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Y así con toditas las preguntas, de acuerdo a cómo fueron contestando las 100 personas. Entonces, si son 100 personas, ¿no es cierto? 50, ¿qué porcentaje representa? Si son 100 personas, 50 contestaron que sí. ¿Qué porcentaje es 50 de 100? Alguien que me responda. ¿Qué porcentaje es? Obvio, pues, ¿no es cierto? Es 50 porque son 100. Este de 30 también es 30%, ¿no es cierto? Es del 30%. Y de acá no saben un 20%, también son 20, porque estamos haciendo como el ejemplo que sea más sencillo con 100. Ahora, fíjense en esto, por favor. Dicen, de estas 50 personas, han sido 30 varones. 30 varones. Y han sido acá 20 mujeres. De estos 50, 30 varones y 20 mujeres. Estas 30, ¿qué porcentaje representan? De las 100, 30%. Bueno, es cierto que sí, ya, 30%. Y el 20, 20%. Y así pensemos que de acá no está considerando, de estas 30 personas, 15 son varones que contestaron aquí y 15 mujeres. ¿Qué significa? ¿Qué porcentaje tiene cada una de estas? De este 15 y de este 15, ¿qué porcentaje tienen? Que son las 30 de acá. De las 30 sería el 50%, pero del 100% sería el 15%. El 15%, perfecto. Ahí vamos, ¿no? El 15% y 15%. ¿Ya? Porque vamos siempre de lo general. Acá, entonces, son 20 personas. Pongamos que 5 han sido varones que no saben y acá 15 mujeres no saben. No es sexismo, no se vayan a decir, no, ¿por qué ponerse menos cuidado con eso, no? No saben, 15 mujeres no saben y 5 varones responden que no saben. Entonces acá obviamente es del 5% y acá obviamente es del 15%, ¿sí? Entonces aquí ya tengo, fíjense en los porcentajes. Cuando yo vaya ya a tabular y digo, ya en texto, digo, ¿saben qué? En la primera pregunta, ¿no? El 50% contestó que sí sabe. Y de ese 50%, el 30% fueron varones y el 20% de esta respuesta fueron mujeres. Interpretada la primera pregunta con relación si está o no está, si está considerado. Luego, él dice, en la misma interpretación de la primera pregunta, usted tiene que poner en texto, ¿no? Dice, según a la primera pregunta, no está considerado, responden 30 personas, que es del 30%, y de ese 30%, 15 son varones y 15 son mujeres, y así voy interpretando todo. Cosas de que al final, después digo yo, ¿no? Después de que usted ponga el texto que ya tiene también con el otro, la ficha de validación que van a ver ustedes, vamos a hacer la interpretación. Y entonces yo pongo en texto, ¿no? Interpreto lo que estoy viendo acá en literatura con mis palabras, describo lo que estoy viendo aquí en números. Y además hay algunos profesores o lectores o directores de tesis, ¿no? Que les dicen, ¿sabe qué? Ponga también las barras o los pasteles. Entonces usted tiene que sacar esto, convertirlo en pasteles. Y se acabó, ¿no?
Eso es en cuanto al cuestionario. Ahora tenemos aquí, para que ese cuestionario sea aplicado, ¿no? Ustedes tienen que hacerle un escrutinio a ese cuestionario. Para que pueda ser aplicado, tiene que ser validado, tiene que ser acreditado. ¿Quién acredita? ¿Quién le valida? Por lo menos 4 o 3 expertos. Cogen su cuestionario y de acuerdo a estos 6 ítems que están aquí, van a validarle. Ellos verán, cogen el cuestionario y dicen, esto le dejo un esto acá porque quiero regresar al documento que estábamos trabajando acá. Perdón, ¿no? Inmediatamente dice aquí de las preguntas, recuerden que estamos en las variables del chico, variables de estudio, ¿no? Regreso a ese documento que es el de la metodología. Y aquí entra el cuestionario. Aquí ponen ya el cuestionario vacío, no con nada, ningún lleno, ¿no? En el informe, ¿cómo se llama? Final, sí va lleno, pero en el plan no. En el plan no, porque recién estoy planificando y recién le estoy validando este cuestionario. Entonces, aquí está el cuestionario, no hagan caso a estos números, solamente porque era el ejemplo que estaba dando, como les decía hace un momento a ustedes, estaba dando a otro curso. Entonces, aquí está el cuestionario. Después de este cuestionario, dice, validez y confiabilidad. Dice, con el objetivo de validar la pertinencia del instrumento de investigación o los instrumentos, con eso, ¿no? Dice, con el objetivo de validar la pertinencia del instrumento de investigación, se construyó con la orientación del asesor, en este caso conmigo, estamos construyendo, le estoy proporcionando, pero a este chico, el asesor le dio esa dirección, esa ficha con la que estamos trabajando. Dice, con la orientación del asesor, una matriz de evaluación. ¿Cuál es la matriz de evaluación? Ya le vimos que está aquí, esta, ¿no? Que también está suscrita aquí, ¿no? Dice, y con un profesional, ¿a dónde estábamos? Acá. Y la orientación del asesor con una matriz de evaluación. La misma que se presentó. Miren, aquí, miren cuántos técnicos pone este chico. 2 videojugadores, 2 docentes del área de diseño y un profesional especialista en investigación. Es decir, él utilizó a 5 especialistas para que le validen este cuestionario. Bueno, no es es otro cuestionario que tenía ahí, pero yo le puse ese ejemplo acá, el mío. O sea, cuando estaba explicando, le pegué aquí el cuestionario, ¿no? Porque les decía, no quise confundirles, porque como le estaba dando la clase, como les dan a ustedes, yo le pegué aquí ese cuestionario. Pero aquí iría el cuestionario del chico, ¿no? En el ejemplo no estaba ningún cuestionario, solamente para aclarar les puse el cuestionario, porque estaba explicando. No estaba ese cuestionario ahí, pero para la redundancia ahorita ya está ahí, ¿no? Entonces dice, y un especialista en investigación, para medir la validez del instrumento previa a una explicación a la que se expuso los objetivos de la encuesta, los objetivos de la investigación y las variables que contemplan el cuestionario. Así también las variables que contempla la matriz de evaluación, siendo estas, los 6 ítems que ustedes ven aquí, son los que están en la ficha que yo les dije que les iba a dar en Excel, aquí está. Solamente copian para que ustedes puedan imprimir y les lleven, claro, sin las X, ¿no? Sin las X, tiene que estar vacío. Entonces, estos son los ítems. ¿Existe correspondencia entre los ítems y las posibilidades de respuesta? El segundo ítem dice, ¿existe congruencia entre las preguntas y los objetivos de investigación? Estructura formal del cuestionario, si es que el cuestionario está bien estructurado o está mal estructurado, ¿no? Dice, profundidad de contenidos. El quinto, complejidad del contenido, lo complejo. Si está difícil de entender ese cuestionario o es fácil de entender. Si está complejo, tiene que poner alta complejidad. Si no está nada complejo, tiene que poner ninguna o poca complejidad. Para el caso, aquí ustedes tienen que decir que sea poco complejo. Es decir, no hagan un instrumento, un cuestionario que sea difícil de entender. Por eso tiene que ser de baja complejidad, ¿no? Dice, existe correspondencia entre los objetivos de investigación con los objetivos del cuestionario. Y aquí está la ficha, ¿no? Perdón, voy a bajarle. Aquí está la ficha con el encabezado. Fíjense, ¿no? Que es la que está en el Excel también. Cualquiera de los pueden ustedes escogerle. Dice, ficha de validación, datos del experto. El chico cogió 5 expertos, entonces son 5 fichas
las que tiene que presentar. Una para cada experto, y al final tiene que firmar el experto lo que él ha validado o lo que él ha visto de su cuestionario, y le chanta su firma diciendo que está validado. En el caso que va a suceder, que posiblemente pase, que cuando ustedes dicen, ¿sabe que yo tengo este cuestionario, este grupo de, este cuestionario o entrevista con tantas preguntas, quiero que tú por favor me des validez? Y él le lee, y analizando con esos ítems que están aquí, él dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con en ninguna. Aquí no existe correspondencia entre los ítems y la posibilidad de respuesta, no existe correspondencia. Entonces, le pone a usted en grave predicamento, ¿no es cierto? Entonces, seguramente, él le dirá, voy a ponerlos, él le dirá, cambia la pregunta, quita esta palabra, y entonces yo te firmo. Aquí, la firma de responsabilidad. ¿Sí? Posiblemente le diga, y eso le hace un gran favor a usted. Recuerden eso. Cuando él está validando, dice, ¿sabes qué? Dice, estructura formal del cuestionario. Dice, es una baja estructura, está muy complejo, no se entiende, está mal hecho. Mira, las preguntas están acá, las respuestas muy lejos. ¿Sabes qué? Cambia eso y entonces yo te firmo. O le dice, yo te firmo, pero siempre y cuando tú vayas a cambiar. Y usted tiene que ir y cambiar, porque ya tiene la firma de responsabilidad del técnico. En el caso del ejemplo que estamos viendo aquí, ¿no? Los 5 especialistas le han puesto que es alta, ¿no? ¿Existe correspondencia entre los ítems y las posibilidades? Sí, hay una alta correspondencia. Dice, ¿existe congruencia con las preguntas? Sí, hay una alta congruencia. Los 5 han contestado donde ustedes pueden ver. Estos 5 representan, si vamos a hablar porcentualmente, son el 100%. 5 son el 100%. 4, ¿cuántos son? A ver, ¿qué me dice? 4, ¿qué porcentaje es? Y 1, ¿qué porcentaje es? A ver, saquen el porcentaje. Si 5 es del 100%, 4, ¿cuánto es? ¿Alguien que me diga? Un poquito más del 90%. Es del 80%. 80. Sí. El 4 es del 80% y 1 es del 20%. ¿Ya? Aquí está planteado así para darles el ejemplo nada más, ¿no? Entonces aquí está. Y miren después qué viene, ¿no? ¿Qué viene más abajito? Viene la ficha de resultados. O sea, los 4 contestaron, así como hicimos con este ejemplo del cuestionario, de cuántos contestaron y cómo contestaron. Lo mismo voy a hacer aquí, ¿no? O sea, mis 5 técnicos me dicen, representan, aquí está el cuadro, la validación realizada arrojó los siguientes resultados. Ya interpreto, ya tabulo. Dice, el 100% contestó que existe correspondencia. Y así, de los ítems que vimos acá, ¿no es cierto? Que les digo, 5, 5, 5 es 100%, 100%, 100%, 100%, acá 20% y acá 80% y acá el 100%. Está aquí representado en este cuadrito, ¿no? Está en este cuadro. Fíjense en ustedes. Acá está el 20% y 80%. Aquí está porcentualmente. ¿Por qué? Porque a algunos metodólogos les encanta ver los porcentajes y de esto también sacar los pasteles o las barras. Les encanta, dice, es más fácil de interpretar. Bien por ellos, ¿no? Pero les gusta hacer eso. Ya. A más de esto, se pone acá análisis de la evaluación. Y miren cómo él pone, recuerden que acá tiene el 100% de la primera, ¿no? Dice, por cada ítem tiene que tabular e interpretar. Son 6 ítems, son 6 interpretaciones. Acá, como tenemos 15 preguntas, recuerden que son 15 interpretaciones para hacer los pasteles y explicar, ¿no es cierto? Recuerden eso, recuerden eso. Entonces él pone acá, miren, la mayoría de los videojugadores dice, a ver, la mayoría de los videojugadores junto al especialista y docentes responden que la correspondencia entre ítems y las posibles respuestas es apropiada y
contiene mucha correspondencia. Ah, a favor, perfecto, porque el 100% dijo. Al siguiente ítem, al ítem 2, dice, tanto los videojugadores como docentes y especialistas creen que las preguntas están ligadas apropiadamente a los objetivos de investigación, así también a los objetivos del cuestionario. Respecto a la estructura formal, el cuestionario, los evaluadores del instrumento consideran que está bien estructurado y en coordinación con sus variables, a pesar de tener un elevado número de preguntas. Es lo que han dicho, ¿no? Dice, todos coinciden a la sexta, ¿no? Dice, perdón, a la cuarta, dice, todos coinciden en que el contenido de las preguntas tiene profundidad con respecto a la temática tratada. El quinto dice, a criterio de todos los comprometidos en la evaluación, consideran que el cuestionario es poco complejo. Poco complejo, ¿entienden? Dice, es poco complejo y donde sus juicios de valor pueden ser fácilmente expresados. Y en el último ítem, que es acá el 100%, dice, para la mayoría de los evaluadores del instrumento, la correspondencia entre los objetivos de investigación con los objetivos del cuestionario es clara y objetiva. A continuación de esto tienen que estar las 5 fichas firmadas o anterior a estas, al lado de estos, de este cuestionario que estamos analizando, puede ir. Recuerden que yo solamente como ejemplo puse mi cuestionario. Aquí debería estar el cuestionario del chico, pero no está, ¿no? Porque este estuvo más adelante, estuvo en el siguiente, solamente yo lo saqué hasta ahí. No estaba puesto el banco de preguntas ahí. En este caso yo les puse simplemente para explicar mejor. A ustedes les conviene poner ahí las preguntas, ¿no? O sea, poner su cuestionario, la ficha técnica que ustedes ponen ahí y a continuación la ficha de validación como está aquí, ¿no? Tal y como está aquí. Lo que le hace falta a este son las 5 fichas con las 5 firmas de los especialistas que les van a ustedes validar. En el caso de que ustedes digan, por ejemplo, ¿no? En la ficha, son 3, entonces 3 son el 100% son 3, pero menos de 3 no. O sea, 2 variadores no, que sean 3, por lo menos para que haya una tercera opinión, ¿no? Porque de pronto, entre cuando, esto ha pasado, cuando antes se daba para lectores de los trabajos de grado, eran 2 lectores, y había unas discusiones entre los lectores y el pobre estudiante le escuchaba a un lector y mandaban a corregir cosas. Y después iba donde el otro lector y el otro dice, no, eso está mal, anda y corrige. Y lo que el otro le corrigió, para el otro estaba mal. Y se contradecían. Entonces eso es el peligro que puede pasar. Por eso una tercera voz, un tercer criterio que diga, no, ¿saben qué? Le doy la razón acá y vamos por ese lado. Y entonces, ahora en la actualidad, ya los lectores, o sea, ya ahorita en la actualidad, tanto en la técnica, en la católica, en el instituto, ¿no? Los lectores ya no corrigen, antes corregían, ¿no? Ahora los lectores lo único que se limitan es a leer y calificar, y le ponen la nota de su trabajo de grado. Antes, ellos decían, ¿sabe qué? Anda, corrige esto y mejora esto y te pongo mejor nota. Entonces ellos corren y era un no acabar nunca, ¿no? Porque todo el mundo tiene sus enfoques, sus maneras de pensar, tienen sus criterios, ¿no? Y entonces, eso genera discusiones. Ahora ya no. Ahora decimos, no, ¿sabes qué? Solamente tú, lector, lees y calificas. Si le fue bien al chico. Le fue mal, le fue mal. Pero hay lectores que son muy buenas personas, ¿no? Se leyó y dice, vea, ¿sabes qué? Está bien su trabajo, pero mejore tal o cual cosa. Mejore esto, mejore lo otro y le va a ir mejor en su trabajo. Háganles caso. ¿Me explico? Entonces, con esto, nosotros recuerden con lo que terminamos hace un momento, que les acabo de explicar, todo esto, ¿no? Todo lo que hemos visto acá en el capítulo metodología, este es el ejemplo total que va en la metodología. Solamente a ver si me hicieron caso. Recuerden que cuando hablamos de tipo de investigación, ustedes aquí, dice luego se detalla validez y instrumento del estudio de conformidad. En donde ustedes crean conveniente, pongan, yo les dije, ¿se acuerdan que aquí teníamos nosotros? Miren, esta ficha de las técnicas, instrumentos y plan operativo de investigación de las 25 diapositivas. Yo les había comentado cuando les di esta clase, les dije, recuerden, en esta ficha está casi todo. Si ustedes se fijan aquí, está las preguntas, el tipo de investigación, el grupo de estudio, la técnica y el instrumento.
Solamente con esto que se le añade aquí, que se le pone aquí en la descripción metodológica, es suficiente, ¿no? Pero los metodólogos, ¿no? Los lectores exigen que se ponga como ustedes están viendo acá, o sea, redactando, explicando, pero a ojo de buen cubero, con este gráfico es suficiente, perdón, con este cuadro es suficiente, pero así como todos los cuadros que son de interpretar, como este, es necesario una literatura, un texto que explique. Entonces, añádale de sus fichas que ustedes tienen en la práctica 1, la ficha de ustedes que hicieron. ¿Entienden? Porque ahí está el tipo de investigación, el grupo. Entonces, cuando ustedes ya vayan a describir y digan acá, y ponen acá el tipo de investigación, ya saben, ¿dónde está el tipo de investigación? Fíjense, ustedes tienen en su ficha. Dice descriptiva, correlacional. No, pero si ustedes tienen aquí es cualitativa, entonces vamos y le ponen como le ha puesto el chico aquí, es cualitativa, pero queda ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su naturaleza. De acuerdo al problema, es experimental. De acuerdo a los objetivos, es correlacional. Considerando la ubicación, es de campo. Todo eso hay que considerar. Entonces, todo eso tiene que aprender. Recuerden que para este trabajo que estaba acá, se utilizó varios tipos de investigación, no solamente los que están aquí, porque también se hicieron otras fichas, solamente que de una manera didáctica yo a ustedes les he puesto como resumen este cuestionario con las 5 variables. Pero para esa investigación fueron varios instrumentos. Hubo entrevistas, hubo fichas técnicas, hubo fichas correlacionales, sobre todo para los contenidos programáticos, ¿sí? Entonces, de pronto, posiblemente, algunas investigaciones, como por ejemplo del Marco es, ¿no, mijo? De Marco, puede que sean fichas correlacionales. ¿Por qué? Porque tienen que ellos correlacionar todos los atributos que tienen ciertos alimentos con otros. Ellos compararán y verán de acuerdo al tipo de actividad que se vaya desarrollando, los desgastes, todo eso es correlacional, de ley. ¿No? Y ahí es estadística y también tienen que interpretar de manera cualitativa, ¿no es cierto? Ellos dirán, ¿sabe qué? De acuerdo a las cualidades que tiene este alimento, ¿no? Por esto y por esto, es lo más conveniente. Nuestra propuesta, ¿no? Dicen, no es presentar fichas, sino presentarlas, pueden decir, yo les voy a dar una hoja de ruta, de pronto dicen, ¿sabe qué? Yo quiero hacer una revista como propuesta de solución, una revista alimenticia. Otro dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un módulo para que la gente se pueda alimentar. Puede ser, hay otro como recurso, como propuesta, es buenísima. ¿Han visto ustedes las dietas? Ellos pueden presentar una dieta apropiada para tales o cuales deportistas. ¿En función de qué? ¿De una revista o un catálogo de alimentos? Y hasta una serie de ejercicios que pueden hacer, ¿no es cierto? ¿Han visto ustedes que cuando quieren vender, por ejemplo, una bicicleta de esas estáticas, dicen, es la mejor del mundo, pero también les dan un catálogo con los ejercicios y alimentos? Entonces, ellos pueden hacer como propuesta de solución un catálogo alimenticio, es la propuesta de ellos. Entonces, en esta parte que está acá, donde dice, en el último ítem que dice propuesta, el proyecto de ellos, nosotros vamos a hacer un catálogo alimenticio. Otro dice, yo quiero hacer una revista. Otro dice, yo un proyecto de señalización. Yo un proyecto de pronto, hablemos nosotros de concientización. Yo quiero hacer un proyecto publicitario o propaganda, ¿entienden? Entonces, acá viene la propuesta que ustedes quieran hacer. Algunos será, por ejemplo, un manual de procedimientos en algunos casos. Ustedes verán qué es lo que sale como resultado para que se solucione el problema, ¿entienden? Entonces, con eso, el parte del plan de investigación, que solamente es un plan, terminamos esta semana y se acabó. Recuerden que en el marco teórico de este plan solamente va el presupuesto teórico. Muchos ya me pusieron contenidos. Les dije, no, eso está de más, eso no sirve de nada que pongan contenidos ahí. ¿Por qué? Porque los contenidos van ya en el informe final. Y en la práctica 2 les estoy poniendo ya la tarea, que es del marco teórico y el centro teórico, que va al informe final. Es decir, ya vamos construyendo nuestro trabajo, ¿no? Vamos construyendo por partes. Así como hemos venido trabajando ahorita, todos han estado súper ocupados conmigo.
y haciendo sus trabajos, sus tareas, de una manera que se van dando cuenta cómo se construye la investigación. No les he dicho, ¿saben qué? Ese es el concepto, vaya y haga, como nos han enseñado antes, ¿no? Nos enseñan qué es investigación, pero no dicen cómo hacer investigación. Y entonces la diferencia, lo que yo quiero es que ustedes sepan cómo hacerlo. Saben qué hacer, pero no saben cómo hacer. Y eso es un gran problema. Tienen una gran planificación. Miren, nuestros gobiernos, a nivel nacional, todos nuestros gobiernos, ¿no? Si van ustedes a los municipios, están plagados de proyectos y nadie sabe interpretar los proyectos. Nadie sigue qué hacer. Saben qué hacer y nadie sabe cómo realmente. Y tienen un montón de proyectos, estudios a los menos, y claro, amarrados porque tienen un montón de plata que si usted tiene una propuesta, ya hace ese estudio, le pagan por el estudio y nunca le hacen. Como también sucedía en las universidades, ¿no? Un montón de proyectos de investigación que lo único que han hecho es engrosar las bibliotecas. Ninguno práctico. A diferencia, por eso, miren, el gobierno, al menos del anterior gobierno, ¿no? Se apoyaba un 100% a todos los institutos. ¿Por qué? Porque son full prácticos. O sea, dan resultados inmediatos. Todos se gradúan con aspectos bastante que necesita el país. Entonces, es una gran ventaja que el país cuente con institutos, porque todos los proyectos son prácticos, soluciones prácticas a problemas de una que se están generando, y se van abriendo brecha en su trabajo. En cambio, cuando se gradúen ya con títulos profesionales, están raspando en alguna institución donde puedan entrar a trabajar. Y los proyectos se quedan colgados. ¿En dónde? En las bibliotecas. Por eso es importante que ustedes digan, ¿saben qué? Ustedes, a más de una profesión, tienen un oficio. A más de una profesión tienen un oficio ustedes como técnicos, como tecnólogos, como tecnólogos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ser completamente independientes. ¿En qué sentido? Miren, pueden participar, trabajar en un centro hospitalario, en un centro de salud, en una clínica, en un hospital, pueden trabajar y dar sus servicios profesionales. Pero con una visión que la mayoría, yo he escuchado lo que hacen, no, nosotros nos vamos a poner nuestra propia empresa y he escuchado. Es de atención a personas que necesitan y les va mucho mejor porque tienen sus propias empresas y tienen a varios pacientes que van atendiendo y se vuelven completamente independientes y son sus propios jefes. Esa es la gran ventaja, ¿no? De graduarse en un instituto que en ese sentido sale. Que salen con una mentalidad diferente, con una mentalidad distinta, ¿entienden? Que otros salen a buscar trabajo, a ver que alguien les dé trabajo, ¿entienden? Entonces, cuando ustedes dan emprendimiento, cojan todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Yo les vi cuando hicieron ustedes hubo esa casa abierta y veía ustedes propuestas que estaban haciendo, es interesante, muy lindo, ¿entienden? Entonces, con esto, lo del plan, hemos terminado, hemos cerrado. ¿Tienen alguna pregunta por si acaso? ¿Para dejar de grabar o seguimos grabando? Como nadie se manifiesta, voy a dejar de grabar porque cuando se va demasiado tiempo no sabe quererse subir a YouTube para poder, ¿cómo se llama?